Funciones trigonométricas, razones trigonométricas. Como tal, las funciones trigonométricas son relaciones, son vínculos establecidos para un triángulo rectángulo, lo cuales son 6. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Pero ¿cómo se definen estas relaciones? Checa. El seno de un ángulo es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno de un ángulo es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. El tangente de un ángulo es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. El cotangente de un ángulo es la razón entre el cateto adyacente y el opuesto. Y el secante de un ángulo es la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Y el cosecante de un ángulo es la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. ¿Pero qué quiere decir todo esto? Observa. Primero que nada, antes de entrar a este tema, ve el pequeño triángulo que tenemos acá. Checa, ve sus partes. Tenemos alfa, tenemos beta, tenemos el cateto A, el cateto B y la hipotenusa. Recuerda, la hipotenusa siempre es la hipotenusa, no puede ser un cateto la hipotenusa. Ahora, imagínate que es un triángulo grande en el cual tú te puedas meter. Vamos a ponernos en esta parte, ¿sale? Ahí estás parada junto al ángulo alfa. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu opuesto? ¿Cuál es tu cateto opuesto que puedes observar ahí? Recuerda, la hipotenusa siempre va a ser C. Entonces, bueno, acá, hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa de este triángulo? Pues es C. Ahora, ¿cuál es el opuesto de alfa? O sea, el lado cateto opuesto de alfa, que sería A. Observa, A es el opuesto. Ahora, te quiero preguntar, ¿cuál es el adyacente de alfa? ¿Qué significa adyacente? Adyacente es que está muy próximo o unido a otra cosa. Ve, estás parado acá. ¿Qué está muy próximo o que está unido a otra cosa? El cateto que está unido es uno, que es el cateto B. Pero también tenemos C, pero C no es cateto, C siempre es hipotenusa. El único que está unido al ángulo alfa es B, ¿sale? Entonces, ¿está unido a otra cosa o que está muy próximo? Entonces, el opuesto de alfa es A, el adyacente de alfa es B. Vamos a anotarlo. Ahora, vamos a la siguiente parte. Vamos a pararnos de este lado, ¿sale? Imagínate que estás parado al ángulo beta. Te pregunto, ¿cuál es la hipotenusa? La hipotenusa siempre será la hipotenusa. Ahora, ¿cuál es el opuesto de beta? O sea, ¿cuál es el cateto opuesto de beta? Como tal, el opuesto, pues es B, ¿sale? Ahora, ¿cuál es el adyacente de beta? Adyacente, recuerda que significa que está muy próximo o unido a otra cosa. Y el que está muy próximo es A y C, pero C siempre es hipotenusa. Por lo tanto, el que está muy próximo o unido a otra cosa es el cateto A. ¿Listo? Entonces lo colocamos acá. Como ves, el opuesto de alfa es A, el opuesto de beta es B, el adyacente de alfa es B y el adyacente de B es A. ¿Sale? Depende de qué ángulo te estén preguntando. Ahora, vamos a establecer las relaciones trigonométricas para el ángulo alfa. Primero, ¿cuál sería el seno del alfa? El seno, recuerda, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el opuesto de este ángulo alfa? Te paras aquí, tu opuesto pues es A, ¿sale? El seno de alfa sería A, que es el opuesto sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa siempre es C. Por lo tanto, seno es igual a A sobre C. Ahora, ¿cuál sería el coseno? El coseno es el adyacente sobre la hipotenusa. Recuerda que el adyacente es el que se encuentra muy próximo o unido a otra cosa. El adyacente sería B sobre hipotenusa. Por lo tanto, coseno sería B sobre C. B sobre C. ¿Cuál es el tangente? El tangente como tal es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Recuerda, tangente, tu opuesto es A y tu adyacente es B. Por lo tanto, tangente sería A entre B. Pero ahora, para el cotangente sucede algo un poquito similar a lo que es el tangente. Fíjate, el tangente es el opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sale? Pero el cotangente es lo inverso al tangente, sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces sería B entre A. ¿A qué sería igual la relación secante? La relación secante es muy similar y tiene que ver a la relación coseno como tal. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, pero el secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces vamos a colocarlo acá. Secante del ángulo alfa sería hipotenusa C entre cateto adyacente, que sería B. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el cosecante? El cosecante está muy relacionado al ángulo seno. ¿Seno qué es?
Seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, pero el cosecante es el inverso, es hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Cuál es la hipotenusa de alfa? Sería C entre cateto opuesto, que sería A. Ahora, hay una relación muy cercana entre estos ángulos, como te comentaba. Fíjate, ¿qué tenemos entre el tangente y el cotangente? Observa, tangente es A sobre B, cotangente es B sobre A, ¿sale? O sea, tienen una relación muy pero muy cercana, porque tangente es A sobre B, cotangente es B sobre A, ¿sale? Al igual que el coseno y el secante, observa, coseno es B sobre C y secante es C sobre B. Vamos a relacionarlos de esta manera. Por último, seno con el cosecante. Seno es igual a A sobre C, coseno es igual a C sobre A. ¿Ve? También tienen una relación como tal muy cercana, que es una relación inversa. Ahora, ya le aplicamos todas las relaciones trigonométricas para el ángulo alfa. Ahora, vamos a aplicarlo para el ángulo beta, ¿sale? Igual, mismo procedimiento. Te colocas muy cercano al ángulo beta y decimos, ¿cuál es el opuesto? Pues es B. ¿Cuál es el adyacente? Pues es A. Y la hipotenusa siempre es la misma. Ahora, ¿cuál es la relación seno para beta? Seno, recuerda que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Por lo tanto, seno de beta será igual a B entre C. ¿Cuál es el coseno de beta? Coseno, recuerda que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Sería A entre C. Ahora, el tangente es el cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, tangente de beta sería B entre A. B entre A. Listo, ahora el cotangente, recuerda que es el inverso al tangente, pero el cotangente se define como el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Sería entonces A entre B. B es lo inverso del tangente. El secante se define como la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Sería C entre A. B tiene una relación muy cercana a el coseno, ¿sale? Coseno es A sobre C, secante C sobre A. El cosecante, una relación muy cercana con el seno, porque el cosecante se define como la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces sería C entre B. Observa, hay una relación muy cercana. Y sí, efectivamente, vamos a relacionarlos de esta manera. El tangente con el cotangente, el coseno con el secante y el seno con el cosecante. Bien, ya hemos determinado las funciones trigonométricas para este triángulo, tanto para un ángulo y para el otro, llamado alfa y beta. Ahora, para este triángulo vamos a determinar las funciones trigonométricas para el ángulo de 36.86 y las funciones para 53.13. Listo, ya tenemos todas las funciones para un ángulo y todas las funciones para el otro. Ahora, ¿cuál es la relación seno de 36.86? O sea, ¿cuál es el seno? Es el opuesto sobre la hipotenusa. Entonces sería 3 entre 5, ¿sale? 3 quintos. ¿Cuál es el coseno de 36.86? Que sería cateto adyacente sobre la hipotenusa, lo que tendríamos 4 quintos. ¿Cuál sería el tangente de 36.86? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, sería 3 cuartos. Ahora, ¿cuál es el cotangente de este ángulo? Cotangente se define como el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, que sería 4 tercios. Del secante sería hipotenusa sobre cateto adyacente, sería 5 entre 4. Y el cosecante sería igual a hipotenusa sobre cateto opuesto, que sería 5 tercios. Observa la relación que hay entre el tangente con el cotangente, coseno con el secante, seno con el cosecante. Ahora, vamos a determinar las relaciones del seno de 53.13, o sea, seno de este ángulo, que sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Sería 4 quintos. ¿Cuál es el coseno de 53.13? Coseno cateto adyacente 3 sobre la hipotenusa, que sería 5. ¿Cuál es el tangente? Tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería 4 tercios. Cotangente cateto adyacente sobre cateto opuesto, sería entonces 3 entre 4. Secante hipotenusa sobre cateto adyacente, 5 entre 3. Cosecante hipotenusa sobre cateto opuesto, que sería 5 cuartos. De la misma manera, observa la relación del tangente con el cotangente, coseno con el secante y seno con el cosecante. No te pierdas la siguiente parte de ejercicios aplicados a un triángulo rectángulo, aplicando las funciones trigonométricas.